Bueno, nos vamos presentando. Mi nombre es Roxana Marchesi, pertenezco al Departamento de Graduados y Desarrollo Profesional de la UCA. Hoy nos acompañan María Laborda, quien es licenciada en Psicología por la UCA, y Patricia Jones, que es abogada por la UBA y tiene un posgrado en Conducción de Recursos Humanos, también de la UCA. Ambas forman parte de Impulsamente, consultora que acompaña a organizaciones y equipos en la construcción de entornos más inclusivos, promoviendo el desarrollo del talento neurodivergente y una cultura organizacional más empática y efectiva. Hoy nos van a invitar a reflexionar y sobre todo a llevar la neurodivergencia a la acción. Así que les doy la palabra, María, Pato. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas Ah, gracias por el espacio, principalmente. Estamos muy contentos de estar acá. Esta charla se da en el marco de la Semana Mundial de la Neurodiversidad, que es una iniciativa que invita a desafiar estereotipos y repensar cómo acompañamos a las personas neurodivergentes en entornos educativos y laborales. Así que un aplauso para todos los que estamos acá participando y ayudando a difundir y a concientizar. Contar, Sí, sí, perdón, no, sí, no, quería agradecer también, antes de empezar, a la UCA, especialmente al equipo de graduados y al Club de Emprendedores. Y bueno, gracias por sobre todo por difundir estos temas, ¿no? Que a nosotras nos apasionan, pero bueno, que conoce mucho. Ah, dale, Pato. bueno, antes de arrancar con el tema en sí, queríamos contarles un poquito de nosotras y de Impulsamente Consultora, que es una consultora donde trabajamos para construir, como dijo Roxy, entornos laborales y académicos más diversos, más accesibles, acompañando a las organizaciones a crear programas de inclusión, capacitaciones y adaptaciones para que todas las personas podamos brillar. Ahora, ¿desde dónde lo hacemos y cuál es nuestra perspectiva? Por un lado, creemos firmemente que el talento neurodivergente e incluir talento neurodivergente no es solo una acción de responsabilidad social empresaria, es una ventaja competitiva real que trae impactos en innovación, en productividad y en la cultura de cualquier organización. Por otro lado, combinamos nuestro conocimiento en neurodiversidad con experiencia corporativa. Nosotras no venimos del mundo médico ni del mundo asistencial. Venimos de empresas. Nuestra experiencia es en empresas. Entendemos el tiempo de las empresas, su estructura, sus desafíos, si hay presupuesto, si no hay presupuesto, si lo aprueban, si no lo aprueban. Y esto nos permite hablar un poco el idioma y proponer soluciones que realmente se puedan implementar. Y por último, trabajamos con lo que nos gusta llamar inclusión a la carta. Nos adaptamos al momento y al ritmo de cada organización. Realmente creemos que la inclusión no tiene que ser algo costoso o un programa gigante que hay que implementar. La inclusión se trata de un camino, por ende se trata de transitar paso a paso. Lo que sí se necesita es compromiso y empatía. Nos gusta vernos o nos definimos como un puente que conecta tres mundos que necesitan urgentemente encontrarse. Por un lado, el talento neurodivergente, que es mucho más común y frecuente de lo que pensamos. Las empresas que quieren crecer de forma más inteligente e inclusiva y las universidades que forman a este talento y necesitan herramientas para acompañarlo mejor. En otras palabras, hay personas neurodivergentes como personas autistas que tienen un enorme potencial, pero muchas veces se encuentran con barreras en un proceso de selección, en las aulas, en la dinámica de trabajo de equipos, que no les permiten mostrar lo que realmente son capaces. Y por otro lado, empresas y universidades que quieren incluir, que tienen buena voluntad, pero no saben ni cómo ni cuándo hacerlo. Y es ahí en donde
entramos nosotras, entramos este puente que lo construimos a través de capacitaciones, programas de inclusión, selección de talento, acompañamiento, coaching para líderes, diseño de adaptaciones y políticas de diversidad. Siempre a medida y adaptándonos al momento y al ritmo de cada organización. Ahora, dicho esto, y si ahí estamos, y si los slides acompañan, hoy estamos acá porque creemos que el primer paso hacia la inclusión es entender, es información. Y de eso se trata este encuentro, es de ofrecerles un primer acercamiento para que las áreas de talento, de recursos humanos y o líderes de personas dentro de empresas y organizaciones puedan transformar lo que muchas veces se interpreta como una dificultad en una fortaleza. Así que ahora sí, arranquemos. Los y las invitamos a hacernos preguntas por chat durante la charla o al final donde tendremos unos minutos para intercambiar ideas y experiencias. La agenda de hoy, neurodiversidad y neurodivergencia, conceptos, por qué es importante, datos, cuáles son las fortalezas de este talento, tendencias globales, casos de éxito, herramientas prácticas y, como dije anteriormente, un espacio de intercambio. Ahí, Mary, te cedo la Bueno. palabra. Bueno, buenísimo, gracias, Pato. Bueno, vamos a hablar de neurodiversidad. No sé si conocen este término, lo escucharon alguna vez, bueno, seguramente que sí, pero bueno, para los que no saben bien de qué se trata, vamos a explicar este concepto. Y para hacerlo traigo algo muy simple. Así como en la naturaleza existe la biodiversidad, en los seres humanos existe la neurodiversidad. Esto quiere decir que no hay dos personas, dos cerebros que funcionen exactamente igual. Cada uno piensa, aprende, siente y procesa el mundo de una manera única y diferente. La neurodiversidad no es un diagnóstico y tampoco es un término médico en sí, es una forma de reconocer esa variación natural entre una persona y otra, entre un cerebro y otro dentro de la especie. Ahora bien, dentro de esta gran diversidad, diferencias que hay enorme en la mayoría de las personas, y se Mm, dice hoy en día que aproximadamente un 80% de la población mundial sigue un desarrollo neurológico considerado típico. A mí me gusta decirle común y silvestre, ¿no? A este grupo lo llamamos los neurotípicos. Mientras que el 20% restante, algunos dicen 15, 20, pero más o menos 20 para que me den bien las matemáticas, estas personas presentan un desarrollo neurológico con características más diferentes aún al de la mayoría, y a este grupo lo llamamos el grupo de los neurodivergentes. ¿Y qué significa ser neurodivergente o tener una condición neurodivergente? Bueno, básicamente es que esa persona tiene una forma distinta de pensar, sentir, aprender, percibir el entorno o relacionarse con los demás. ¿No? Incluye condiciones como, por ahí las más conocidas, les voy a empezar a dar algunos nombres, la condición del espectro autista, déficit de atención con o sin hiperactividad, la dislexia, la discalculia, el síndrome de Tourette, las altas capacidades. Bueno, hay un montón más. Pero acá, bueno, quiero hacer una aclaración que para mí es fundamental y que estas no son enfermedades, no son defectos, no son fallas de la persona, de los padres, no, nada que ver. Estas son variaciones neurológicas que acompañan a la persona durante toda su vida, ¿no? Entonces, para explicarlo de una manera simple, y seguro que todos usan teléfono celular, yo les diría a ustedes, bueno, es como tener eh, distinto sistema operativo, ¿no? Cerebral. Algunas personas funcionan con el Android y otras funcionan con el iOS. Pero básicamente ambos sistemas sirven, son potentes, cumplen su función, pero lo hacen de una manera distinta. Ninguno es mejor o peor que el otro, ¿no? Aunque haya equipos de uno del otro, pero no. Son distintos y funcionan igual. ¿No? Y cuando entendemos esto, realmente todo cambia, ¿no? Cambia la mirada, ¿no? Porque durante muchos años se interpretó esto todo como un déficit, como una dificultad social, tienen deficiencias en la comunicación, formas distintas de aprender, pero bueno, actualmente muchas compañías y muchos profesionales, muchos científicos empiezan a ver esto como algo valioso. ¿No? Esta diferencia es una fuente de creatividad en algunos casos, de detalle, de pensamiento analítico, de innovación, de foco. Bueno, ahora un ratito vamos a entrar en hablar más en detalle de todo eso.
pero no solamente nosotras decimos esto, los datos lo demuestran. Así que no quiero aburrirlos, pero viene la parte de las prevalencias. A nivel global, como decía, entre el 15 y el 20% de la población es neurodivergente. Y si miramos casos específicos, como por ejemplo la condición del espectro autista, según datos del 2025, se estima que uno de cada 36 chicos ya posee el diagnóstico. En Estados Unidos, por ejemplo, dentro de esta población, el espectro autista, entre el 80 y el 85% de los adultos está desempleado o subempleado, a pesar de tener enormes habilidades. En dislexia, datos de DIFAM Argentina, está hablando de uno cada 10 personas presenta la condición, y en déficit de atención, alrededor del 4% de la población a nivel mundial. Así que, viste, como les decíamos hace un ratito, no es tan poco frecuente, es bastante común, pero este talento sigue siendo invisible para la mayoría de las organizaciones. Y no por falta de capacidad, sino por falta de conocimiento y de oportunidades reales. Y también creemos que, por sobre todas las cosas, las organizaciones tienen que darse cuenta que por ahí este talento ya está, seguramente ya está en sus filas, ¿no? Y las universidades ya cuentan con este talento también. Las empresas puede ser que no tengan el diagnóstico, los empleados no lo quieran abrir o comunicar, ¿no? Eran otras generaciones, pero hoy en día las nuevas generaciones ya que cuentan con el diagnóstico lo comunican más naturalmente, ¿no? Entonces, para nosotros es importante hablar de neurodiversidad porque cuando entendemos estas diferencias dejamos de verlas como un problema y empezamos a verlas como una parte natural de de la diversidad humana, ¿no? Abrimos la puerta a un mundo laboral un poco más justo, equitativo, innovador y bueno, y humano, ¿no? Nosotras en Impulsamente, cuando usamos este término, la neurodivergencia, adoptamos esta perspectiva un poco más equilibrada, ¿no? Buscamos equilibrar las fortalezas y los desafíos, ¿no? Únicos que tiene cada una de estas personas. Obviamente tienen desafíos, pero en lugar de etiquetarlas con déficit o trastornos, buscamos descubrir, bueno, qué apoyo o qué ajuste, ¿no? Qué adaptación necesita para dar lo máximo de sí. Creemos que el mundo del trabajo necesita todo tipo de mentes, porque si siempre resolvemos los problemas de la misma manera, siempre ofrecimos las mismas respuestas, ya sea a nuestros alumnos, a nuestros clientes, siempre las mismas soluciones. Bueno, vamos a obtener los mismos resultados, ¿no? Si hacemos lo mismo, lo resolvemos de la misma manera. Pero con una mirada diferente podemos dar respuesta a todas las necesidades de las personas, de los clientes, de los alumnos. Así que, bueno, hoy en esta semana de la neurodiversidad, bueno, los invitamos a aceptar, a valorar y a celebrar que somos todos distintos y así, bueno, realmente darnos cuenta que esa diferencia nos enriquece. Que Pato, te cedo el micrófono para que cuentes las fortalezas de este talento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ahora ir un poquito más a lo concreto, ¿no? Y ya Mary les contó de qué se trata la neurodiversidad, su origen, condiciones, algunos datos. Ahora vayamos al por qué, ¿no? Está bueno contar con personas neurodivergentes en la empresa de una manera quizás un poquito más a detalle. Sabemos que por estas condiciones, por personas salir de los parámetros normales y silvestres, como dijo Mary, por ese sistema operativo diferente, tienen desafíos en llevar a cabo tareas, en aprender o en socializar como las personas comunes. Pero sabemos que, como bien decía Mary también, hay determinadas características que se convierten en fortalezas si podemos correlacionar a las personas con el puesto y las tareas apropiadas. Acá algunos ejemplos concretos para entender estas fortalezas, que obviamente estos son generalidades, cada persona tiene sus características, ¿no? Pero en general podemos ver que muchas personas neurodivergentes, especialmente algunos dentro del espectro autista, se destacan en tareas que requieren una atención al detalle, una alta precisión y un enfoque de lo particular a lo general. Piensan, porque su forma de pensar no tiene una mirada global, sino desde cada tema piensan desde el detalle hacia lo macro, lo que lo hace ideales para errores donde la exactitud es crucial, como la gestión de procesos, clientes, el registro, hay análisis de datos, el seguimiento de protocolos estrictos. En empresas de tecnología, un rol donde se destacan es en auditorías de seguridad, en donde la atención al detalle puede ser clave para identificar errores
en código o vulnerabilidades en el sistema, en lo que es ciberseguridad, pruebas de calidad o QA, como muchas empresas lo llaman, detectar fallos mínimos que otros podrían pasar por alto, asegurando productos o soluciones más robustos. En el sector de compliance también se destaca mucho cuando existen protocolos estrictos que seguir o mismo ser creados. Si nos movemos un poquito, vamos al sector de salud, gestión de historias clínicas, control de inventario de medicamentos, tienen una precisión que garantiza que no haya errores en las dosificaciones o en el registro de datos sensibles. Nos vamos a otro tipo de industria, en la industria del seguro, aseguradoras, análisis de pólizas o la gestión de reclamos. Una persona neurodivergente podría asegurarse que cada detalle esté correctamente documentado y evitar costos administrativos. Después también podemos hablar de tareas más generales como un control de stock, como pago de nóminas, pago a proveedores. Estas fortalezas aseguran o nos llevan a un mayor cumplimiento en lo que es normativo y exactitud en los procesos. Eh, Imaginen el impacto de tener a alguien en su equipo que no solo detecta mínimos errores que otro quizás no, sino que lo hace con una pasión por esa precisión, ¿no? Y esto eleva la calidad de las operaciones. Otro rasgo también característico en algunas neurodiversidades es el foco prolongado, una característica común en muchas personas con autismo. Este foco prolongado, estos intereses, hasta por momentos un poco absorbentes, puede traducirse en un hiperfoco, que cuando la tarea coincide con sus pasiones, genera un nivel de explosión de productividad, ¿no? Hay un nivel de concentración muy alto que viene súper bien para tareas, por ejemplo, de nuevo en la industria tecnológica, en programación, análisis de datos. Una persona con un hiperfoco puede estar resolviendo por horas un problema complejo de codificación o de analizar patrones en volúmenes de datos altos. Em, Hay casos documentados donde personas con autismo han contribuido a desarrollar algoritmos muy avanzados gracias a este hiperfoco. En otros ramos, consultoría propia o mismo recursos humanos, en la creación de bases de datos de candidatos o análisis de métricas de desempeño, esta capacidad de concentración puede resultar en reportes más detallados y útiles en la toma de decisiones. Em, Acá me gustaría como volver a resaltar este punto, ¿no? Cuando encontramos el match entre el interés de una persona neurodivergente y las necesidades de la empresa, el resultado es una productividad que supera completamente las expectativas. Y acá es cuestión de conocer las fortalezas, generar las adaptaciones necesarias y alinear a esta persona con el rol adecuado. Otros puntos y rápidamente para no ahondar tanto, es el ritmo constante y la preferencia por rutinas. Muchas personas neurodivergentes tienen una preferencia por tareas rutinarias y estructuradas. Eso les permite, en su estructura mental, bajar mucho sus niveles de ansiedad, por lo que les permite tener un desempeño estable y predecible. Es una consistencia en su desarrollo, en su desempeño, que es invaluable en entornos donde los procesos dependen de la repetición y de la estabilidad operativa. Em, de nuevo, las rutinas no generan una fatiga como quizás le pasa a otros perfiles, ¿no? El me aburro, el estoy cansado de hacer lo mismo, sino que genera un refugio para estas personas, lo que se traduce en términos corporativos en mayor productividad a largo plazo y menor rotación. Em, em, Otro punto, ahí no los quiero aburrir con tanto ejemplo, pero otro punto acá importante es la perspectiva y pensamiento innovador. También en individuos con condiciones como dislexia, déficit atencional y otros perfiles, pueden aportar un montón de creatividad, ¿no? Es como em,
en estos perfiles la creatividad se desarrolla de manera exponencial porque es una competencia en donde se basan y hacen foco y quizás compensan este déficit atencional, lo que pueden aportar creatividad y soluciones no convencionales gracias a la capacidad de pensar fuera de la caja. Muchas personas con dislexia destacan en áreas artísticas y de diseño, que tienen un espíritu emprendedor que les permite idear nuevas formas de abordar problemas. Y esto puede traducirse en mejoras de procesos, productos o servicios. Hablando así, pensando en otros ejemplos, campañas de marketing, alguien con dislexia podría aportar una perspectiva visual y artística diferente para que la información sea accesible y atractiva. Em, en fin, la neurodiversidad trae a la mesa ideas frescas, perspectivas únicas, y en un entorno donde la innovación es clave, estas mentes pueden ser un motor de cambio que muchas empresas necesitan. Si nos vamos ahora a hablar de tendencias, ¿no? Y completando un poquito todas estas fortalezas, el año pasado se emitió el reporte El futuro de los trabajos por el Foro Económico Mundial, donde se proyecta una transformación del mercado laboral, donde se crean 170 millones de nuevos empleos para el 2030, que es el 14% del empleo actual, y una escasez de talento reportada en un 49%. Este reporte destacó cuáles son las habilidades que se requieren que crezcan de una manera rápida. Para los próximos 5 años, realmente las compañías, las empresas y los ámbitos u organizaciones cuenten con personas que, que tengan las habilidades que se requieren para la innovación. Em, para esto se destacan 10 habilidades, que hay una combinación entre inteligencia artificial, ¿no? Hoy todos hablamos de inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad, redes, gestión del talento, liderazgo, resiliencia, curiosidad. Y lo que podemos decir que en entornos donde los profesionales neurodivergentes se sienten incluidos, reportan hasta un 10% más de dominio de esas habilidades en comparación con los que no están. Y esto se demuestra en un segundo estudio que se llama Cómo la neuroinclusión puede acelerar a la transformación de las empresas. Esto es un estudio también del 2025, emitido por EY o Ernst Young, en donde es muy claro que la neurodiversidad representa una oportunidad para cubrir estas demandas, ¿no? Esta escasez, esta brecha de talento del 49%. La neurodiversidad aporta perfiles y habilidades en innovación, atención al detalle, pensamiento creativo, ¿no? Que ya venimos conversando, que realmente vienen a aportar a esta brecha. También este mismo estudio hace o trae un estudio que se publicó en la revista Harvard Business Review unos años antes, donde se afirma que los equipos que resuelven problemas más rápido suelen ser equipos cognitivamente diversos. O sea, los equipos más fuertes son equipos neurodiversos. Combinan grupos de neurotípicos y neurodivergentes. Como ven en este gráfico, y quizás está un poco chiquito y en inglés, pero si se hace un estudio, y esto se lo consultó, ¿no? En este estudio que mencionaba antes, es un estudio que se hizo en 22 países, donde se entrevistaron a más de 1.600 personas, de los cuales una gran parte son neurodivergentes. Las personas neurodivergentes se consideran a sí mismos expertos en porcentajes mucho más altos que las personas neurotípicas en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en cloud, en gestión de proyectos, en gestión de personas.
mientras que las personas neurotípicas se consideran más fuertes y más expertos en pensamiento sistémico, en escrituras, en manejo de relaciones. Entonces acá en este gráfico se ve con claridad que si tenemos mentes que piensan de formas diferentes, van a encontrar diferentes formas de resolver los problemas que acontecen y se presentan en las empresas, ¿no? Y estas formas van a ser em, más innovadoras, más resolutivas, más productivas. Ahora, más allá de esta diversidad cognitiva, también para que estos equipos funcionen es importantísimo la seguridad psicológica. ¿Y de qué hablamos con seguridad psicológica? Hablamos de que la persona pueda expresarse sin temor, sin ser juzgado. La persona se puede expresar tal cual es, ¿no? Y esa seguridad es creada mucho por el líder de esa organización y recursos humanos. El poder crear una cultura donde las personas puedan expresarse tal cual son, disculpen, y no estar constantemente pensando en cómo me verán, me entenderán, lo que dije es correcto, hablé de más, hablé menos, entendí, ¿no? Cuando estas condiciones, ¿no? O estos pensamientos se corren, ahí aparece el verdadero talento de las personas neurodivergentes, neuroatípicas como neurotípicas. Y esto acá quería llevarlos un poquito a pensar sobre cuál es el costo de la no inclusión. Estos estudios que venimos conversando, también demuestran que solo el 25% de los profesionales neurodivergentes empleados se siente realmente incluido. El resto no. Como dijimos anteriormente, por una cuestión netamente estadística, hoy todas las empresas probablemente cuenten con personas neurodivergentes en su nómina, por lo cual el no crear una seguridad psicológica, el no acompañar a líderes en empatía, en neuroinclusión, genera que este talento esté, digámoslo, llevándolo como puede, o esté haciendo como las cosas como mejor le salgan y no realmente aprovechando ese talento. Y con esto cierro este punto y que me gustaría dejar como en una reflexión, es que cuando hablamos de neuroinclusión siempre estamos pensando en, ay, voy a traer una persona neurodivergente, pero la realidad es que la mayoría de las empresas ya tienen personas neurodivergentes en su nómina y hay que aprender a que realmente exista una verdadera convivencia, que neurotípicos y neurodivergentes puedan, como dijimos antes, brillar. Bueno, hay algunos ahí casitos de éxito de empresas que ya lo han hecho. Acá ven grandes nombres, pero la realidad es que todas estas empresas han hecho esfuerzos a nivel local. Las filiales en Argentina han construido sus programas en donde atraen a talentos neurodiversos y ayudan a las personas que se detectan o que levantan la mano y se identifican como neurodiversos a que puedan progresar en su día a día. SAP, que es una empresa amiga de Impulsamente Consultora, tiene un programa donde muchos perfiles están dentro del área de finanzas, tiene una red con dos líderes que van acompañando a estas personas, han generado un programa de coach o mentores, gente que está fuera de ese área donde la persona se desarrolla y que sirve como un coach en el día a día, ¿no? Sirve en ayudarlos en habilidades sociales, el poder comunicarse efectivamente, el poder hacerse entender, el poder entender el clima o el lenguaje no verbal dentro de una oficina. Eh, un simple hecho es correcto que uno vaya a la máquina de café a buscar un café y que pueda tener una conversación trivial y no quizás
o no hablar o pretender hablar en la máquina de café, tener una conversación de una hora, ¿no? Todos esos ajustes que para un gran porcentaje de las personas es habitual y puede leer ese código social, la persona neurodivergente muchas veces no lo ve y estos líderes, estas redes, estos mentores ayudan. Y realmente es un programa que es sólido, ya tiene más de 10 años, han pasado muchas personas y lo más interesante que en esos 10 años han tenido un nivel de rotación mínima y siguen apostando. Otro caso que nos gustaría resaltar de esta listita es TMD. TMD es una empresa local, terapias médicas domiciliarias, que con la ayuda de Impulsamente han logrado generar un programa de inclusión, específicamente en el área de logística. Hemos capacitado a los líderes, hemos capacitado a todos los compañeros de ese área, de ese área en la recepción de dos ingresantes, dos neurodivergentes, que realmente han sido contrataciones súper exitosas, personas que pasado el tiempo, los propios socios han destacado como extremadamente comprometidas con sus tareas, con la posibilidad. Hemos ayudado en el proceso de selección, un proceso de selección adecuado, que ya les vamos a dar algunos tips y herramientas en un ratito. Hemos colaborado con los líderes, ¿no? Y en el día a día con los supervisores en cómo poder explicar las tareas de una manera más visual, de una tarea, de una manera más de por el ejemplo, otorgarle, ¿no? Como parte de las adaptaciones, otorgarle sus espacios, su forma de trabajar para que realmente sean exitosas y son áreas donde se ha notado y se notaba realmente a simple vista en cada visita que hacíamos que la productividad del sector, el orden del sector, había avanzado muchísimo. Así que súper orgullosos, ¿no? Y a su vez, esta empresa, a través de estas charlas y de la capacitación, se dieron cuenta que otra persona que estaba ahí en el sector y que realmente estaba así como un poco en jaque, que ya lo habían cambiado de un sector a otro y no funcionaba, dijeron, bueno, yo esta persona no sé si es, ¿no? Si tiene alguna condición neurodivergente, pero sí veo que tiene características similares a lo que ustedes nos están relatando. Y ahí, charlando, pudimos encontrarle un nuevo rol, unas nuevas tareas por ejemplo, ¿no? Encargado de hacer un control de inventario, y la verdad que en 2 días tuvieron ya inventarios limpios, nuevos, actualizados, que les resultó increíble, ¿no? Y una persona que ya estaban a punto de decir, bueno, la tenemos que desvincular porque no le encontramos lugar. Y esto fue una herramienta para eso. Así que muy contentas con esa experiencia. Y por último, como, ¿no? Hablando de casos de éxito, pero también de beneficio, hay un beneficio, ¿no? Más allá de la innovación, de la productividad que hablamos, hay un beneficio para las empresas desde el punto de vista de marca empleadora, hay un beneficio desde el punto de vista de la disminución de la rotación, de una cultura más inclusiva, estas adaptaciones que son necesarias para las personas neurodivergentes, como tener un manual de procedimientos, como ser extremadamente claro con el paso uno, paso 2, paso 3, lleva a que luego, cuando otra persona lo necesite, también existen esas herramientas y que nos vienen bien a todos. Em, eh, Esto nos lleva a poder potenciar los equipos y a su vez también decirles que em, el gobierno, a través de la ley, la reglamentación de la ley de emergencia y discapacidad, ha puesto un foco en la programación, o perdón, en la contratación de personas con discapacidad. Y hay una pequeña diferenciación. La persona neurodivergente es una persona con discapacidad, cuenta con certificado de discapacidad. En algunos casos sí, en algunos casos no. Depende los niveles de apoyo que la persona haya requerido y su diagnóstico, diagnóstico cuándo fue. Pero en el caso que cuente con
certificado único de discapacidad, un beneficio adicional que obtienen las empresas que hacen contrataciones inclusivas es un descuento del 50% en contribuciones sociales que realizan. Esto es a nivel nacional. Luego, cada jurisdicción ha implementado beneficios fiscales específicos y muchos son por encima o arriba o adicionales al 50% de contribuciones de descuento. El programa, y para citar uno, en Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad ha puesto programas específicos de contratación, quizás por plazo, un plazo determinado, algo así como unas pasantías para contrataciones inclusivas. Que cada empresa debe, ¿no?, analizar y ver la posibilidad, pero no quería dejar de mencionar como un beneficio, además de todo lo que ya veníamos hablando. Bueno. Y con eso nos gustaría mostrarles un videíto de un testimonio. A ver, déjenme si la tecnología me ayuda. Ahí, Mary, no sé si lo tenés en No, mano. todavía no se ve. ¿Querés que yo lo proyecte? A ver, dale. Claro. O ahí creo que ya estoy pudiendo, ¿eh? Ah, bueno, dale. Creo. Sí, ahí vemos que se estás moviendo tu pantalla. Sí, ahí llegó. Sí, sí. Lo tenés que ¿Ahí se agrandar. ve? Se ve, A ver, tendrías que agrandarlo. Ahí está. Sí, dale play. ahí vamos. Evidentemente no estoy solo, porque hasta los 27 años más o menos yo pensaba que estaba solo en el mundo, era la cosa más rara que podía existir en el mundo, y creí que estaba solo. Cuando di con el Asperger me encontré con esto, digamos. Evidentemente, si todas esas características las sacaron de una persona, esa persona no era yo. Entonces, hay otro que es igual a mí, o muchos que son iguales a mí. Entonces, bueno, primero entendí eso, que era un patrón, digamos, que se repetía en muchas personas, no solamente en mí. Es bastante difícil porque tenemos muchas características que no son normales, o sea, digamos, ¿no? Es como que no estamos adaptados a todas las características sociales que usan las personas generalmente para socializar. Es como que nosotros no las tenemos. Los tonos de voz, todo lo que es el lenguaje no verbal, los gestos y ese tipo de cosas, nosotros, por un lado, no lo comprendo, ni tampoco lo expreso como lo expresa la mayoría de las personas. Anteriormente, mis otros trabajos era chocar directamente. Alguien me planteaba algo, yo no lo entendía, lo entendía de otra forma y bueno, era motivo de choque constante. Es primero que mis compañeros sepan de qué se trata, porque es muy difícil, porque si no chocas siempre, porque yo soy diferente y el que tengo enfrente es diferente a mí. Entonces, en todos los trabajos que yo tuve siempre fue el choque constante, de que mis compañeros sepan de qué se trata, medianamente sepan de qué se trata, me pone a un nivel, o sea, me libera un poco de esa tensión de que el que tengo enfrente no sabe quién soy yo y no sabe por qué soy diferente. Porque hay muchas cosas de las características que nosotros tenemos, es que se piensa desde el lado de afuera, piensa que lo estamos haciendo a propósito o que no lo tenemos porque somos unos tontos, pero en realidad es un lenguaje diferente. APADEA, Asociación Argentina de Padres de Autistas. Bueno, espero que les haya gustado. Asperger es una condición que está dentro del espectro autista. Denme un minutito y así volvemos a la presentación. Mary, no sé si querés comentar algo. Em, no, sí, creo que podemos arrancar ya con Perfecto. algunas herramientas. Sí, Creo que perdón, perdón, María, ahora que ya pude lograr los slides. Eh, no, solo contarles que APADEA es una asociación de padres de personas autistas que ha trabajado muchísimo también y con los cuales nosotros también
estamos en constante diálogo y lograr esto, ¿no? Esta inclusión de esta persona y nos pareció excelente este testimonio ¿no? Un testimonio de primera persona. Y bueno, para que vean y se acerquen un poco más a lo que les pasa, ¿no? Al talento neurodivergente. Gracias, Pato. Sí, y un poco quiero, antes de arrancar esta parte, resaltar lo que vos decías hace un ratito, ¿no? Este talento está, existe en la sociedad, en las empresas, en las escuelas, en las universidades, en todos lados, pero bueno, hay distintos niveles de apoyo, digamos, hay personas que necesitan más nivel de apoyo y quizás no se pueden insertar en el trabajo de la misma manera, o no se pueden, no llegan a la universidad, solamente completan la secundaria. Bueno, tiene que ver con un poco con cada individuo, ¿no? Hoy estamos hablando por ahí de generalidades y de ejemplos que se han podido, digamos, insertar o que necesitan algunos apoyos y ajustes para insertarse. Así que justo viene al pie esta siguiente etapa de la presentación. Así que voy a correr un poquito porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Así que los invito a imaginar, no los veo a todos, pero bueno, imagínense este momento, que seguramente lo pasaron o saben imagínense esta escena, ¿no? Común, bastante común en cualquier proceso de selección. Una persona llega a la entrevista, está nerviosa, no sabe exactamente qué esperar, el entorno es ruidoso, hay mucha gente entrando y saliendo, lo llevan a una sala, bueno, empieza la entrevista, las preguntas son genéricas, ambiguas, bueno, todo sucede muy rápido, se va, ¿no? Los entrevistadores quizás tienen una lista enorme de gente que ver, por ahí había fila o había cola para entrar y ver, y bueno, más o menos me imagino que se lo imaginan toda esa situación, la hemos vivido, la hemos visto o nos la han contado, ¿no? Pero la pregunta que llama a la reflexión es, bueno, ¿qué se está evaluando realmente ahí? ¿Se puede evaluar el talento o es la capacidad del entrevistador de completar el cuestionario, ¿no? Que a veces no tiene mucho que ver con el trabajo real en sí que la persona, sino que se le preguntan otras cosas, ¿no? Y no se ven realmente a la persona entrevistada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de selección inclusiva, especialmente neurodivergencia, lo que queremos hacer, resaltar es justamente esto, ¿no? Que se tiene que medir el desempeño en la entrevista. ¿Cómo podemos hacer para tener algunas técnicas para medir el desempeño? Dejar de medir el desempeño de la entrevista para medir la capacidad y el desempeño real que la persona puede tener en el rol, ¿no? La capacidad real en el rol. Me trabé ahí un poco las palabras, pero un poco esa era la idea. Y acá es donde entran en juego algunas herramientas que nosotros podemos acompañar a las organizaciones, ¿no? Estas entrevistas nacen del sentido común, ¿no? Lo que proponemos es que quizás antes de la entrevista preguntarle a los candidatos, bueno, ¿qué necesitan? Indagar si requieren algún ajuste, alguna adaptación y actuar según nos responda cada individuo, ¿no? Lo más conveniente es darle a la persona antes de la entrevista información detallada de la duración de la misma, el lugar donde se va a desarrollar, quiénes o quiénes serán los entrevistadores, sus roles y si es posible adelantar la lista de preguntas que por ahí ya tenemos. A ver, pueden surgir otras durante la charla, pero por ahí la lista estándar de preguntas que ya tenemos y que le vamos a hacer para que la persona se pueda preparar y reducir la ansiedad. Algo que está funcionando muy bien, bueno, en estos casos de éxito que Pato recién mencionaba, en organizaciones de vanguardia, y lo pueden hacer todas, ¿no? Porque TMD no era una multinacional, de tecnología, es el modelo que les vamos a proponer, que tiene dos momentos clave. El primero es la presentación del candidato. Y la segunda, la demostración de habilidades. Entonces, ¿en qué consiste? La persona, como les decía, en la presentación cuenta con la lista de preguntas, entonces puede armar, ¿no? Con un disparador ya puede armar su discurso, su narrativa, contar quién es, ¿no? Se le piden ejemplos concretos, ¿no? Previamente y puede contarnos dónde vive, qué estudió, qué es lo que hizo, dónde trabajó, qué tareas realizó, ¿no? Y puede como sentirse cómodo y fluir en ese discurso. Por ejemplo, para el caso del autismo, porque nos estamos acercando al mes de la concientización, volvemos con ese ejemplo, las preguntas deben ser súper claras y concisas, sin ambigüedades,
¿no? Y recomendamos realizar la entrevista en un lugar tranquilo, sin estímulos, un poco como el caso de Francisco que decía que no se sobrecargue, ¿no? Que no a veces la persona no entiende el doble sentido, ¿no? Entonces, ser más bien literal y con estas pequeñas adaptaciones permiten que la persona se muestre lo mejor posible. Y la demostración de habilidades lo que busca es que el candidato complete una actividad, ¿no? Que puede estar diseñada especialmente para la ocasión de la entrevista o una tarea real, o bien puede ser una tarea real que tiene que realizar en el trabajo, ¿no? Que nos evidencie realmente que tiene esas condiciones, ¿no? Entonces, si la persona va a ser mozo de un bar, de un restaurante, que lleve la bandeja de plato de la cocina a la mesa y viceversa. Si va a ser analista administrativo, que haga una planilla de Excel con fórmulas. Si va a ser desarrollador de software, le pedimos que haga un código de una programación. Lo que sea, ¿no? Tomarle una prueba concreta. Realmente esta forma de evaluar convierte a la entrevista más en una real demostración de habilidades que una simple presentación de las habilidades que podría, ¿no? En este relato. Otros ajustes razonables o cosas simples que se pueden ofrecer sería flexibilidad horaria o hacer una pausa en la entrevista si notamos que la persona lo necesita o desdoblar la entrevista en dos, ¿no? Como les decía, primero un día hacemos la parte de la charla y esa charla también puede ser virtual, ¿no? Es otra adaptación y el día de la prueba, bueno, sí, viene a el lugar de trabajo o a la oficina además. Otro podría ser otro formato no tradicional. A veces el formato tradicional cara a cara por ahí genera cierta incomodidad y hay personas que necesitan moverse, ¿no? Y expresarse con su cuerpo. Entonces, permitirle que use algún elemento personal, como una pelotita, ¿no? Para regular un poco sus emociones. O hacer la entrevista caminando. En vez de estar sentados en la oficina, bueno, vamos a dar una vuelta a manzana y ahí vamos charlando y me va contando la persona y ahí, bueno, como se expresan otras cosas. No me quiero extender porque hay millones de ejemplos y bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, pero otro tema súper importante es la eliminación de los sesgos, ¿no? A veces descartamos o las empresas descartan candidatos. Yo trabajaba en recursos humanos, así que quizás cometí este error al principio de mi carrera, no porque no tenga las habilidades, sino por expectativas culturales, como por ejemplo, no hace contacto visual o no tiene la rapidez para responder, o la energía, o tiene muchos tics, y no estoy acostumbrado a ver, ¿no? Las personas con Tourette tienen tics, o su presencia tal cosa, su aspecto tal otra, ¿no? Y en realidad no es lo externo de la persona, sino ver qué puede hacer, ¿no? A veces naturalizamos todas estas cuestiones y descartamos candidatos o candidatos pobres quedan con el no, como grabado acá en la frente y nada, ajustar los criterios de evaluación, adaptando los métodos y fijando criterios claros de cómo evaluar, ¿no? Que la persona, el entrevistador, ya sea de la línea o de recursos humanos, bueno, tenga súper claro esto de cómo evaluar la habilidad, la competencia seguramente nos hace poder llegar a descubrir talento que antes pasaba desapercibido o bueno, que no tomábamos en cuenta y por ahí nos estábamos perdiendo, ¿no? Y para cerrar, la clave de todo esto, bueno, tiene que ver con el acompañamiento, tanto durante el proceso a los entrevistadores, entrenarlos, a los candidatos, acompañarlos, ¿no? Y llegado los momentos, si la persona ingresa, también es muy importante el acompañamiento durante los primeros días, los primeros meses, ¿no? Como que de a poco se va retirando el acompañamiento, pero es clave asegurar que la inclusión, para asegurar que la inclusión sea exitosa, también apoyar al jefe, al equipo, ¿no? Como Pato contaba en el ejemplo de TMD, a la persona misma. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito más de la metodología que usamos nosotros. ¿Querés? Vamos a la siguiente. ¿Cómo no? Bueno, y cuando hablamos de inclusión, bueno, no alcanza solamente con contratar al talento, ¿no? Hacer la selección inclusiva y bueno, y que ingrese y ya está, ¿no? La verdadera inclusión empieza cuando los equipos se entienden, ¿no? Entonces acompañar con educación, sensibilización, sentirlos que hacerlos sentir que están preparados, ¿no? Que sacarse las dudas, hacer preguntas. Creemos que la capacitación es clave, los talleres, las charlas eh, sirven para derribar prejuicios, para dar información, ¿no? Algunos no saben, ¿no? Ahí, como decíamos antes, hay talento dentro de la organización, algunos se identifican en el momento de estas charlas, nos pasó en TMD, y bueno, y ahí la neurodiversidad ya se deja de ver como un desafío, sino como un valor. Em, la educación
la educación interna, bueno, es clave, ¿no? Y más en este ambiente de universidad, creo que la educación es la base de todo, ¿no? Y el segundo eje es la adaptación de los espacios, ¿no? Por ahí hay personas que necesitan ajustes en el espacio físico, edilicio, o en procesos, realmente no estamos hablando de grandes inversiones, como decíamos al principio, sino quizás la flexibilidad de horario, ahora sí en la jornada laboral, ¿no? O la reducción de la jornada, o la posibilidad de trabajar más remotamente, quizás a las personas que no lo necesitan, no, pero por ahí una persona neurodivergente, bueno, tiene, no sé, 4 días y uno va a la oficina o va cada 2 semanas. También que las empresas cuenten, SAP lo tiene, por ejemplo, y hay muchos otros que también lo han mostrado en redes, espacios tranquilos o salas de bienestar para relajarse un poco, o dar manuales o instrucciones con imágenes, que las personas que, por ejemplo, que son más visuales, muchos decimos, hay personas visuales, pero las personas con dislexia necesitan las imágenes, ¿no? O entrenar a través de videos, ¿no? Todo esto ayuda a la persona neurodivergente y bueno, y a veces a todos los miembros de la organización. Em, Así que bueno, potenciando habilidades, viendo cuál es el mayor haber o don, el talento de cada individuo, realmente, si el entorno acompaña, tenemos identificado el talento, el don, y el entorno acompaña, realmente creo que todos pueden dar su máximo potencial, ¿no? Neurodivergentes o no. Nuestro trabajo desde Impulsamente es acompañar este recorrido y, como decía Pato al principio, en cada etapa que esté cada compañía, ¿no? Pasando por el reclutamiento, el desarrollo profesional y el empleo con apoyo, el coaching, y acompañar a los equipos de recursos humanos también. Así que, si quieren, vamos a la última, así puedan haber un espacio para preguntas. Y les cuento del empleo con apoyo, que es la metodología clave que estamos usando y que usamos para potenciar las habilidades. Eh, Último ejercicio, piensen. em, Imagínense una persona que quiere trabajar, que tiene las habilidades, la motivación, las ganas, pero que le dicen que no en la entrevista, ¿no? Como ya les dijimos hace un ratito, no encuentra, no hizo contacto visual, así que no, me está ocultando algo, mejor no lo elijo. Y bueno, realmente las personas están, si nos ponemos del lado de la persona, se están encontrando con un mundo laboral que no está preparado para recibirlos, ¿no? Y no es porque no pueda, sino que no sabe cómo acompañarlo. Así que la metodología para la solución a este problema es el empleo con apoyo, ¿no? Y es un sistema personalizado y lo podemos evaluar o lo podemos explicar desde el punto de vista de la persona y del empleador, de la empresa o Así que vamos a ir por esa segunda para que hoy nos estamos enfocando en el ambiente laboral. ¿Qué necesitan las empresas, ¿no? Entonces, como cuando la persona empieza a trabajar, la capacitación en el puesto es lo clave, ¿no? Por más que eh, sepa lo que tiene que hacer o tenga las competencias, bueno, tiene que aprender de esta empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces aparece la figura del preparador laboral, que nosotras lo podemos brindar, y hay muchos profesionales independientes que también lo hacen. Hay muchos países que el preparador laboral es como, no sé, tiene una retribución como un psicopedagogo, como un psicólogo, como un kinesiólogo, terapista, digamos, hay una figura que está enmarcado dentro de las terapias o de la asistencia que necesitan las personas y acompaña a la persona al lugar de trabajo. Y si no, bueno, consultoras como la nuestra lo puede hacer, ¿no? Apoyando al líder, a la persona, explicándole en particular, ¿no? Hay personas que necesitan determinadas cuestiones, no sé, nos pasó en TMD que había una persona que tenía sensibilidad con corporal, ¿no? Entonces el uniforme de trabajo, y bueno, eso se decodifica en cada caso, ¿no? Bueno, ¿cuál es el perfil sensorial de esta persona con la condición neurodivergente? Y bueno, ¿y qué necesita para adaptarse al equipo, para integrarse, ¿no? Las normas sociales, esto. Entonces, al principio hay una figura que es externa, que va acompañando, pero después los apoyos se van transformando en naturales. Y es ¿qué significa que se transforma en natural? Es que alguien de la organización, un compañero, un mentor, como pasa en SAP, ¿no? Alguien de la organización, el jefe mismo, bueno, va dando ese contexto y dando esos apoyos, esas ayudas, y
si bien desde Impulsamente hacemos un seguimiento por varios meses y acompañamiento, bueno, de a poco la persona, bueno, va encontrando su ámbito, se va adaptando al lugar y bueno, y el equipo también sabe cómo conducirse, cómo manejarse y qué apoyos ofrecerles. La verdad es que nunca desaparecen del todo, voy a ser honesta, los apoyos, pero realmente se hace como más fácil y más cotidiano interactuar con esta persona sabiendo cómo es y qué necesita. Y lo mismo pasa con cualquier persona neurotípica, ¿no? Así que bueno, lo más lindo de este modelo, y para ir cerrando, es que no solo transforma la vida de la persona, sino la cultura, transforma la cultura de la organización. Y creo que la inclusión solamente es posible si la construimos en red y bueno, y si la hacemos todos juntos. Así que para cerrar, dejo la última pregunta, Pato, en el próximo slide, y es, bueno, ¿se animan a transformar este talento? Eh, que a veces está invisible, pero que sea una ventaja competitiva. Que bueno, muchas gracias y los invitamos a que conozcan nuestras redes, conozcan más de lo que hacemos, a que si no alcanza el tiempo y ahora nos quedamos a preguntas, pero bueno, escríbanos a hola@impulsa-mente.com.ar. Nos encuentran en Instagram, en LinkedIn como Impulsamente Consultora, pero bueno, si hoy no alcanzamos y alguno se tiene que ir, se va, es la hora del almuerzo, pero mándenos una pregunta que queremos responder. Así que ahora, Roxy, si te parece, abrimos el micrófono. No sé si quedó algo en el chat, porque cuando estaba presentando ya dejé de mirar, pero si alguien se anima a compartir algo o preguntar, el Sí, acá micrófono. en el chat aparecieron algunas preguntas, pero vi que fuiste contestando. Dentro del espectro autista, ¿solo los del nivel uno consiguen trabajo? Pregunta Simon Geuna. No, 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 no solo lo del nivel uno. Bueno, algo que es muy famoso es el restaurante a la mesa. No sé si lo han escuchado, lo vieron. Digamos, hay Sí. muchas iniciativas de cafeterías, pero bueno, el restaurante a la mesa fue como el pionero. Pero hay personas con alto nivel de apoyo o con nivel, digamos, algunos lo hablan en niveles, nosotros hablamos de alto o medio o bajo nivel de apoyo. Los de alto nivel de apoyo también consiguen trabajo, pero bueno, quizás en jornadas más reducidas y demás. Pero bueno, necesitamos más empresas que se animen a dar esas oportunidades. O sea, por ahí, yo no diría si consiguen o no consiguen trabajo, es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para que haya más oportunidades laborales para esas personas? Otra pregunta, Elian, ¿sienten que perfiles más creativos o no tan apegados a las normas como THDA, dislexia, AACC están Altas capacidades. Ujú. está bien, gracias. ¿Están encontrando las mismas posibilidades dentro de las organizaciones? Bueno, algunos, digamos, adultos han, digamos, desarrollado como distintas estrategias para, algunos le llaman masking o enmascaramiento, ¿no? A veces como se mimetizan porque aprenden, además, algunos han tenido apoyos durante su infancia y su adolescencia, su juventud, y tienen estrategias, o en el ámbito familiar, estrategias para, digamos, disimularse, disimular sus capacidades o su neurodivergencia y realmente trabajan y hoy en día hay un montón de estas personas, digamos, nosotras tenemos una lista y ya hemos publicado en redes personas muy famosas que son Mm. talento neurodivergente, tanto como altas capacidades, que tienen dislexia, TDAH, se desarrollan en un montón de ámbitos profesionales y sí, están encontrando las mismas oportunidades, pero a ver, lo que Pero a qué diría es, costo. claro. Pero, claro, pero yo diría, pero a qué costo, ¿no? Cuando la empresa no es inclusiva, no es abierta, no tiene estas consideraciones que fuimos conversando, son personas que sí, que consiguen trabajo porque tienen fortalezas enormes. Lo que pasa es que conlleva un desgaste mental muy grande, Muy grande, que en un ambiente laboral más adaptado, que entienda, ese desgaste disminuye y realmente la persona se puede mostrar y poner en práctica todas sus capacidades. tal cual. Y se ha demostrado que, bueno, que hay muchos casos de estrés muy alto o burnout, ¿no? En este tipo de perfiles es más frecuente, más común, por esto que decía Pato, ¿no? Del desgaste y el costo emocional y mental que le lleva digamos, poder desarrollarse y desempeñarse porque en el ambiente laboral, porque el ambiente no está o el entorno no está adaptado para ellos.
Bien, acá, bueno, Valeria dice que muchas gracias, soy consultora de recursos humanos y me resultó muy interesante el tema. Para mí fue una novedad cuando supe que un director de recursos humanos tenía la condición de Asperger. Me abrió la mirada. Ay, buenísimo. Qué bueno, Valeria. Bueno, gracias por el comentario, gracias por compartir. Sí, la verdad es que hay, digamos, creo que en adultos o en generaciones, ¿no? Llamémoslas los baby boomers, la generación X y otros, no se animaban a compartir o no estaba el diagnóstico, ¿no? Desde el 2000 hay un boom de diagnósticos porque hay muchos más elementos diagnósticos y muchos más profesionales y se detecta un montón de cosas más tempranamente, pero digamos, hoy en día hay adultos, esto no es que no que existe ahora y antes no existía. Hay un montón de adultos que por ahí no tienen el diagnóstico, pero o llegan al diagnóstico a través de edad más avanzada o a través de familiares o hijos o demás, así que sí, hay profesionales en todas las áreas con neurodivergencias. También, bueno, Patricia nos dice que Casa Monarcas es una cafetería en Vicente López atendido por personal con síndrome de Down. Eh, También, bueno, el síndrome de Down Sí. también es considerado una neurodivergencia, así que sí, gracias. Las conocemos conocimos a la dueña de Casa Monarcas, hicimos un curso ah, con Bien, mira ella. qué Fernando. interesante. Sí. Fernanda, sí. Sí. Y Lali, gracias por la charla. Soy autista con TDAH y valoro un montón estos espacios. Ay, Lali, Lali. Bueno, ¿y en dislexia encontraron alguna empresa con procesos desde el inicio más amigables? ¿Suelen no completar formularios o CV? Y alguna empresa no nos ha tocado de forma personal, pero sí en específico, ¿no? A dislexia, pero sí la empresa que quiere incluir y que busca va adaptando su proceso según el candidato, ¿no? Y ahí va un poco lo que contaba Mary, que este proceso de selección amigable conlleva decir, bueno, quizás una entrevista meramente telefónica, sin vernos las caras, contame quién sos y qué necesitas para que este proceso de selección sea exitoso. Y ahí lo vamos adaptando, ¿no? En camino a. Así que respondiendo a la pregunta, no algo específico de dislexia, pero sí abiertos a adaptar procesos para las neurodiversidades. Sí, y algo también para complementar, ¿no? Con el tema del currículum, que por ahí no lo hablamos, pero hoy en día estamos viendo, hay personas que se acercan a nosotros y dicen, bueno, ¿cómo hacemos el currículum que no se note? ¿No? Y otros ya directamente en el currículum dice, tengo tal condición y lo toman como decía antes, ¿no? Digamos, creo que las nuevas generaciones lo traen más naturalmente, lo traen más a la mesa, y al restaurante, a la mesa, y es la hora del almuerzo, así que no, y lo comparten de una manera más natural, ¿no? Incluso en el currículum, no tienen problema en decirlo verbalmente o anticiparse y decirlo, bueno, necesito tal adaptación o tomarme un examen oral porque tengo dislexia o en la entrevista no me hagas hacer nada escrito porque tengo dislexia, ¿no? Entonces, pero bueno, por ahí no hay no es tan común verlo formalmente, por eso, bueno, estamos educando y estamos incurriendo en este mundo. Por ahora no veo más No. preguntas. Bueno, ya nos pasamos del tiempo, pero bueno, fue buenísimo estar Mm, acá hoy. Gracias, Roxy, por ser nuestra no, por favor. anfitriona acá. Gracias, Ale, por ser nuestro fan número uno. Y Eh, bueno, y gracias a todos los que hicieron preguntas, comentarios y y se, a Ale y al Club de Emprendedores, ¿no? Que también sí, una mano enorme. sí, 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 totalmente, totalmente. Qué bueno, y cerrar agradeciéndoles a todos por dedicar este tiempo en conocer y bueno, difundamos el mensaje, ¿no? Que la principal amigo o amiga de la neurodiversidad es la información y poder entender que estas personas pueden y pueden mucho. Sí. Y síganos en redes, se viene en abril, se viene la página web de Impulsamente, así que bueno, ya de Impulsamente de Buenos Aires, de la UCA para el mundo. Bueno, Bueno, gracias. 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 Gracias a Gracias a todos. todos. Chau, Gracias a todos. Chau, chau, chau. chau.